Francisco Escalante, nuncio apostólico en Haití, querido hermano Juan Alberto, obispo auxiliar de esta iglesia local de San Cristóbal, queridos y hermanos sacerdotes, seminaristas, religiosas presentes, autoridades civiles, miembros todos de esta comunidad parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles. La fiesta que hoy celebramos y que está en conjunción con la que celebraremos el próximo sábado, con tantos peregrinos venidos de todas partes del mundo, nos prepara y nos reafirma en nuestra fe. Quisiera comentarles a ustedes en esta breve reflexión algunos elementos importantes que consideramos necesarios no solamente para conocer y amar más a la Virgen, que eso es relativamente fácil de asumir, sino sobre todo las consecuencias de ese amor y esa devoción a la Virgen, como lo es nuestro compromiso de bautizados en nuestras comunidades, en nuestras familias, en el mundo concreto que vivimos. Nos decía en la primera lectura que la sabiduría, hoy representada en la Virgen María, puso sus raíces en el pueblo. Y esta imagen nos puede servir para entender no solamente la figura, sino la misión de la Virgen en medio de nuestra gente, de la historia. Ciertamente que ella, como nos lo recuerda hoy el Evangelio, fue el gran instrumento de Dios Padre para que su Hijo Jesús se hiciera hombre, se encarnara. Y esa encarnación fue lo que permitió que Él, además de hacerse hombre igual en todo nosotros menos en el pecado, pudiera realizar la obra de la salvación, de la cual disfrutamos todos nosotros, camino a la novedad de vida definitiva en el cielo. Y entonces podemos también, desde esta perspectiva, reconocer que la Virgen María es un modelo de lo que significa la encarnación de su Hijo y sus consecuencias. Porque si bien el Señor fue el que se encarnó, Dios que se hizo hombre, se encarnó en el vientre puro, inmaculado de María, que a la vez se hizo presente en la historia de la salvación. Ella quizás no se hizo presente con los criterios humanos, mundanos, pero sí con los criterios del Evangelio. Se hizo presente allí, en todo lugar, en el templo para presentar a su Hijo, en el templo para buscarlo cuando se había perdido, junto con José llevándolo a Egipto, sufriendo la persecución de Herodes, luego con los discípulos, y en Caná de Galilea no dejó pasar el momento para inaugurar la hora de su Hijo Jesús, pidiéndole que hiciera el milagro de cambiar el agua en vino y diciéndole a los trabajadores, los servidores, algo que también nos dice a nosotros continuamente: hagan lo que Él les dice. Y en alguna oportunidad le preguntaron a Jesús, o le dijeron: mira, ahí está tu madre. Y Él dijo, porque sabía que era así, que su madre era aquella persona que cumplía la voluntad de Dios. Y luego a los pies de la cruz, María estuvo allí, no desesperada, aunque sí golpeada, no maldiciendo, aunque sí sufriendo el dolor de la espada que traspasaba su corazón, para recibir el encargo de ser madre de todos nosotros. Y en ese encargo el Señor se valió
para fundar a la iglesia que es madre de todos nosotros. Y luego me imagino, aunque los evangelios no dicen nada, la sonrisa y la alegría de María, quien con todo dolor recibió, como lo recuerdan muchas representaciones en lo que llamamos la piedad, a su hijo lleno de sangre, muerto, tratando de devolverle la vida. Me imagino el primer abrazo de María a su hijo, el resucitado, donde a lo mejor no hubo palabras porque no eran necesarias. Y también como María estuvo, después de la ascensión, acompañando a sus nuevos hijos, siendo ella también discípula de Jesús, para prepararse, para recibir al Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y desde allí pues fue recibida en casa de uno de los apóstoles, lo cual también significa que fue recibida por todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, esa mujer que también se encarnó, se hizo presente acompañando a Jesús, tiene muchas características, pero quisiera fijarme en 3 de ellas, de las cuales nos habla la palabra de Dios. Siendo madre del Hijo que nos convirtió a nosotros en hijos de Dios Padre, ella fue elegida porque era llena de gracia. Mucha gente piensa que esa expresión llena de gracia significa que era muy bella. No dudo de que haya tenido una belleza física, que no es lo más importante ni es lo que define a una mujer, sino su belleza espiritual. Y ella es llena de gracia porque ha sido liberada del pecado. Pero no ha sido liberada del pecado solo porque iba a ser la madre de Dios, por supuesto que sí, esa es la razón más importante, sino porque así se convertía, y de hecho así lo reconocemos como el primer ejemplo de lo que debe ser el hombre nuevo, la mujer nueva, transformada por la acción de su Hijo Jesucristo. Y entonces, llena de gracia es aquella que, preservada del pecado original, nos da el ejemplo de lo que significa ser o estar en comunión con Cristo. Ella que estuvo mucho más cerca que nosotros de Cristo, porque incluso lo llevó en su vientre bendito, nos da a nosotros la capacidad de imitarla, siendo nosotros desde el bautismo libres del pecado. Deberíamos ser inmaculados, pero a veces nos dejamos llevar por el egoísmo o por tantas necedades que nos separan de Dios. Y una segunda característica de la Virgen María es que ella que se hizo presente y se hizo presente inmaculada como ejemplo, nos da la confianza, nos enseña cómo tener confianza en Dios. Alégrate, Virgen María, alégrate. El ángel no le llegó a decirle, hola, ¿cómo está? Mira, puedo hablar contigo, sino de entrada, alégrate. Tú que eres especializada en la oración, mantente en comunión con Dios, porque esa es la verdadera alegría. La alegría no está en la rumba, la alegría no está en la fiesta, la alegría no está en la feria, la alegría no está en el bonche, la alegría está en la comunión con Dios, que supone también la comunión con los hermanos. Y entonces hay otra característica de María que está expresada en un imperativo. No temas, no tengas miedo, porque el Espíritu Santo está contigo. Estos cuatro pensamientos nosotros los debemos tener en cuenta para nuestra propia vida. La primera de esas ideas es que si somos seguidores de Jesús, somos seguidores de Jesús en todo.
No es una cosa que a mí me gusta. Yo soy seguidor del Santo Cristo solo el 6 de agosto, hasta el 5 más o menos. Y después del 7 vuelvo a hacer el Calatrava de siempre. ¿No? Si somos seguidores de Jesucristo, somos seguidores de Cristo en todo y en todo momento. Y esto nos hace entonces pensar que estas 4 ideas que hemos expresado se aplican en nosotros. Y la primera de ellas es que nosotros no podemos estar alejados de la realidad en la que debemos anunciar el Evangelio, como María. María tiene más de 400 años acompañando al Táchira y lo hace con su ejemplo, lo hace con su intercesión y lo hace para decirnos: epa, cada uno de ustedes en su aldea, en su institución, en su familia, en su parroquia, en su diócesis, en su país y en la Iglesia Universal, tienen que estar allí presentes a lo largo del tiempo. Para eso hemos echado las raíces en el terreno del reino de Dios. Y el terreno del reino de Dios, que es Jesús, con su proyecto de salvación, es la historia de la humanidad. Y por eso cada uno de nosotros debe tener conciencia de que en la familia, en el liceo, en la universidad, en el trabajo, en el campo, en la aldea, en el grupo de trabajo, en cualquier parte donde nosotros estemos, poniendo las raíces en el territorio del reino de Dios, debemos hacer realidad el misterio de la encarnación de Cristo. Todos y cada uno de nosotros. Esto no es un problema solamente de los sacerdotes, de los catequistas o de algunas personas que ejercen algún trabajo dentro de la iglesia. Todos debemos hacer realidad en el mundo los valores del Evangelio. Y los valores del Evangelio son los valores del Evangelio, no los valores que a veces estamos inventando. Hay mucha gente que está inventando derechos humanos donde no los hay. Que si casarse un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, eso es un derecho humano. No, eso es una aberración. Eso va contra el plan divino que fundó el matrimonio entre hombre y mujer. Y tenemos que decirlo sin miedo, porque si lo decimos nos van a acusar de que estamos en contra de los derechos y no sé qué cosa. Tenemos que, porque si estamos metidos en el mundo, es en el mundo donde tenemos que dar los valores fundamentales. Sin miedo. Me voy a la 4ª característica que hablaba. La Virgen María no tuvo miedo. No tuvo miedo de que le hubieran podido llamar adúltera porque salió embarazada. No tuvo miedo de sufrir los dolores de la cruz. No tuvo miedo de seguir a su hijo, que era muy exigente incluso con ella. No tuvo miedo. Y entonces nosotros tampoco debemos tener miedo, como María, de predicar, de dar a conocer los valores del Evangelio. A veces los católicos nos da miedo, incluyendo sacerdotes, nos da miedo. No, mejor es no hablar de esto, no vaya a ser que, ¿no? Fíjense, hace 1 mes y medio, todos los diputados evangélicos, a los cuales nosotros muchas veces perseguimos y criticamos y le decimos 20.000 cosas, se reunieron con el presidente de la Asamblea Nacional para exigirle, en nombre de Dios y con los principios del Evangelio, que no aprobara el matrimonio igualitario y que no aprobara nada que tiene que ver con el aborto ni con la eutanasia. Pero ningún diputado católico de este país ha hecho lo mismo, porque muchos de ellos sostienen esa tendencia y lo apoyan y andan con sus banderas en sus mítines. Y no me vengan a decir que es mentira, porque ahí están todas las fotografías y todos los videos.
pero también porque tienen miedo. Es que los católicos, ¿por qué tenemos que tener miedo? De decir que Dios existe, de que la vida es lo más importante, de que el aborto es un asesinato, de que el matrimonio igualitario es una aberración. ¿Por qué tenemos que tener miedo? E incluso permitir, como sucede muchas veces, que haya carrozas en las ferias ponderando en forma hasta grotesca, chistosa y ofensiva la homosexualidad, como sucedió aquí la semana pasada y como sucedió también en enero en San Cristóbal. Yo soy el primero que respeto y exijo respeto de la condición de cada uno, pero no por eso, por ese respeto vamos a tener miedo de decir la verdad, ni de exigir respeto a nuestros niños, a la familia y a todo lo que signifique la construcción de la verdadera sociedad. Un católico con miedo es un católico que está encaminadito a la quinta paila del infierno. Y el Papa Francisco hace unos pocos días atrás decía algo terrible: el odio es menos pecado que la indiferencia, la mediocridad y el miedo de los católicos. El odio se repara, el odio se cuida, pero la indiferencia no, porque total, como yo soy bautizado, el Señor allá tendrá misericordia. Esos son los argumentos que solemos tener. Y no puede ser así. Por eso no debemos tener miedo. Un católico con miedo, que no venga a misa, que haga penitencia, o que si viene a misa venga para decirle: Señor, líbrame del miedo. Pero no podemos tener miedo. Fíjense la cantidad de cristianos católicos que están siendo perseguidos en Nigeria, en Nicaragua, y ahí están firmes. Nosotros tenemos miedo de decir, nuestros diputados tienen miedo de decir, nuestra gente tiene miedo de decir, nuestros sacerdotes tienen miedo de decir. La paila del infierno, ojalá la quinta paila no esté llena de católicos venezolanos, pero no podemos seguir así. ¿Y por qué no debemos tener miedo? Porque así como María fue librada del pecado original, nosotros por el bautismo y la confirmación fuimos fortalecidos con los dones del Espíritu Santo y fuimos fortalecidos para ser testigos valientes del Evangelio del Señor y fuimos fortalecidos para anunciar los valores y principios del Evangelio, no para andar: ay, sí, yo soy muy devoto del Santo Cristo, yo todos los años vengo y cargo el Santo Cristo, y yo todos los años vengo y le pongo una florecita a la Virgen de los Ángeles, y yo todos los años pongo en mi casa, frente a mi casa, la bandera, pero del resto del año no hago nada. No, nosotros no podemos ser cristianos de un día o cristianos de pacotilla. Ese es el momento, hoy es el momento en que junto con los sacerdotes, los seminaristas, las religiosas, que también tienen que salir cada vez más a evangelizar fuera de sus casas, y todos los laicos, es el momento para decirle a Dios: aquí en Venezuela y en el Táchira, nosotros cumplimos tu voluntad. Nosotros le decimos al Señor lo que le dijo María: hágase en mí según tu palabra. Y la palabra del Señor nos ha dicho que tenemos que evangelizar, anunciar, y el Papa nos recuerda que tenemos que hacerlo saliendo. No vamos a evangelizar en la sacristía, no vamos a evangelizar allá en la habitación donde dormimos, vamos a evangelizar donde está la gente, donde están los que sufren, donde están los que gobiernan, donde están los que comercian, donde están los que enseñan, es decir, en el mundo. Allí es donde nosotros tenemos que evangelizar, pero sin miedo, sin miedo. Y para eso tenemos la gracia de Dios, la fortaleza de Dios en su palabra, en la Eucaristía, en la oración, en la intercesión de la Virgen María, en esos íconos que tenemos, que nos alientan de verdad a anunciar la palabra de Dios.
y a vivirla y a contagiarla y a hacer la realidad de nuestra caridad y nuestra solidaridad. En este día también el Señor nos dice, alégrate a cada uno de nosotros, es decir, actúa en comunión conmigo. Alégrate, que no significa montar shows por aquí o por allá, eso es cosa del mundo. Que no significa rumba para olvidarme de Dios y terminar como muchas veces se termina en accidentes debido a las borracheras que de ahí se producen. No, yo no estoy en contra de la feria, lo que estoy en contra es de la mundanización de la feria y de que se utilice el nombre del Santo Cristo o de la Virgen, cualquiera de sus vocaciones, para justificar ferias, shows, elecciones, toda esa serie de cosas que deben hacerse después, no durante la celebración, que para nosotros es fundamental. Nosotros el 6 de agosto, el 2 de agosto, el 15 de agosto, celebramos la fiesta de nuestra iglesia del Táchira. No estamos celebrando un acto cultural, no estamos celebrando un bonche, perdone que lo repita tanto, estamos celebrando la razón de ser de nuestra vida, Cristo. Estamos celebrando a la Virgen Madre de Dios en su vocación de los ángeles, que es la misma consoladora, con lo cual nosotros nos animamos a no tener miedo, a estar alegres, es decir, a dar testimonio, a ser también como María, llenos y llenas de gracia. Pero estaremos llenos de gracia aún con nuestras deficiencias y pecados, siguiendo el mensaje del Papa, si verdaderamente salimos a evangelizar, a anunciar, a compartir con los demás lo más grande que tenemos nosotros, que es la vida de hijos de Dios. Yo quiero animarlos y me animo. Fíjense, dentro de poco vamos a celebrar 100 años de la diócesis, 100 años de camino, pero resulta que desde hace 400 y pico de años la Virgen de los Ángeles nos acompaña en su maternal protección, también en su imagen de la consolación y del rosario. Y hace más de 400 años el Santo Cristo empezó a caminar con nosotros y podemos decir con pleno orgullo que Él se encarnó de tal manera en esta tierra que se hizo tachirense para luego proteger a toda Venezuela con su protección de santificación de cada uno de nosotros. Y eso lo tenemos no solamente que vivir, sino lo tenemos que anunciar, lo tenemos que proclamar sin miedo. Sin miedo. Y lo vuelvo a decir, sin miedo. Porque los católicos a veces somos muy miedosos. Llega un evangélico y trancamos la puerta. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para atender a los... No, tenemos que prepararnos no para discutir, sino para compartir. Ellos tienen cosas buenas y nosotros también. No, que si llega un babalao, mejor no vaya a ser... No, nosotros creemos en una fuerza mayor que la de los babalaos. Ellos creen en la sangre de los gallos, nosotros creemos en la sangre de Cristo, que es mucho más poderosa. Y los respetamos, pero exigimos que nos respeten. Exigimos el respeto a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la Virgen, a todos los santos. Nosotros no somos idólatras. Si fuéramos idólatras, no estuviéramos aquí haciendo esto, porque resulta que lo que estamos celebrando es la presencia viva de Dios en su palabra y en su Eucaristía, que luego nosotros pintamos o tallamos, pero que sobre todo nosotros lo manifestamos. En estos días, hablando con un grupo de jóvenes allá abajo en el santuario, les decía, miren, nosotros tenemos que reflejar el rostro de Cristo. Y desde el Táchira, el rostro de Cristo es el rostro del Cristo sereno. Y nuestro testimonio tiene que ser entonces, si de verdad el Santo Cristo para nosotros es importante,
tiene que reflejar lo que refleja ese Santo Cristo. Si para nosotros la Virgen es lo más importante, entonces tenemos que reflejar que somos gente alegre, gente encarnada en el mundo y gente que vive sin miedo la gracia de Dios, anunciando, como lo hizo ella allá a los pastores, a los reyes magos, y luego en Caná, hagan lo que Él les dice. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dentro de un momento vamos a ofrecer el pan y el vino. El pan y el vino es pequeñito, poquísima cosa. Es lo más pequeño que tenemos. La hostia ni siquiera sabe, es más sabroso el almojábano o la quesadilla. El pan con el que consagramos es un pan ácimo, sin sabor, pero que cuando se consagre se convierte en alimento, es el alimento más sabroso, porque es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y lo mismo el vino. Hay vinos que son mucho más sabrosos que el de consagrar, y hasta más caros. Pero resulta que el vino que nosotros consagramos deja de ser vino para convertirse en la sangre de Cristo. Al ofrecer nosotros hoy el pan y el vino, que se van a convertir en el cuerpo y la sangre del Hijo de María, de los ángeles, también ofrezcámonos nosotros, que como nos enseña San Pablo, somos ofrendas vivas. ¿Para qué? Para que podamos dar lo que somos y tenemos a los demás. Ayer el Evangelio hablaba de la multiplicación de los panes, y el Señor le dice a Pedro y a los suyos: denle ustedes de comer. Y yo lo que tengo aquí son 5 panes y 2 peces. Tráiganlo. Eso es lo que ustedes tienen que ofrecer, porque lo demás lo voy a hacer yo. Y resulta que por el bautismo, ustedes y yo, todos nosotros, ¿no? El Señor nos ha convertido en esos panes y en esos peces con los cuales vamos a saciar el hambre de tanta gente de conocer a Dios. Pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que ir al encuentro de los demás. Y hay muchas formas de hacerlo, desde un mensaje de teléfono hasta una conversación, desde una procesión hasta una charla, desde un sermón hasta una clase de catequesis. Lo que es importante es que lo tenemos que hacer. Que la Virgen de los Ángeles, nuestra Madre, a quien le ofrecemos también hoy, como todos los años, nuestros niños y nuestras madres embarazadas, ella lleve todos nuestros sentimientos, nuestras ofrendas a Dios, y que nos conceda la gracia de ser alegres, de mantenernos en la gracia de Dios y de no tener miedo. Amén. De pie ahora expresamos nuestra fe en el Señor.